Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a este espacio. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, reunidos en esta conversación que espero toque una fibra sensible y ofrezca un faro de esperanza y fortaleza. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a veces puede sentirse un poco abrumador, incluso un poco sombrío, envolviéndonos en una neblina de incertidumbre y aparente desolación. Pero al mismo tiempo, y aquí radica la magia, encierra una promesa increíblemente poderosa, un potencial de transformación que a menudo subestimamos. Vamos a hablar de esos momentos en la vida en los que todo parece venirse abajo, esas experiencias que nos ponen a prueba hasta la médula, que nos obligan a confrontar nuestras fragilidades y a cuestionar todo lo que dábamos por sentado. Pero sobre todo vamos a explorar la profunda verdad de que, de esas mismas situaciones que nos desafían, podemos salir, no solo ilesos en el sentido de intactos, sino radicalmente transformados, más fuertes de lo que jamás imaginamos, y con una perspectiva completamente renovada sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible levantarse después de una caída estrepitosa, cómo encontrar la luz cuando todo a tu alrededor parece oscuridad impenetrable, o simplemente quieres entender esa fuerza interna inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando las fuerzas parecen flaquear, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar todo esto con la profundidad que se merece, te invito con todo el cariño a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Es la mejor manera de asegurarte de no perderte ninguna de nuestras charlas, de nutrir tu mente y tu espíritu, y de formar parte activa de esta comunidad que crece día a día, inspirándonos mutuamente en nuestros caminos. La vida, amigos, es un torbellino de experiencias, una sucesión constante de altas y bajas, de momentos luminosos y de periodos de profunda oscuridad. Tenemos días soleados, llenos de risas contagiosas, de éxitos resonantes y de la dulce sensación de que todo marcha sobre ruedas. Y luego, sin previo aviso, como un rayo inesperado en un cielo despejado, llegan las tormentas. Esas tormentas pueden manifestarse de innumerables formas, tejiendo su red de desafíos en diferentes aspectos de nuestra existencia, una pérdida inesperada y desgarradora que deja un vacío insondable, un fracaso profesional que sacude nuestros cimientos y nos hace dudar de nuestras capacidades, una decepción amorosa que rompe nuestro corazón en mil pedazos, problemas de salud que nos obligan a confrontar nuestra propia vulnerabilidad, o incluso esa sensación generalizada y persistente de que las cosas simplemente no van como deberían, de que estamos navegando a la deriva en un mar de incertidumbre. Y cuando nos encontramos en medio de una de estas tempestades vitales, es natural, es humano, sentirse abrumado por el peso de la situación, sentir el frío del miedo apoderándose de nosotros, e incluso experimentar la amarga sensación de derrota, como si hubiéramos sido vencidos antes de siquiera tener la oportunidad de luchar. La tentación en esos momentos de oscuridad es rendirse, ceder ante la desesperación, hundirse en un pozo de negatividad y pensar que no hay salida, que la luz se ha extinguido para siempre. Creemos en nuestra fragilidad, que esa experiencia nos ha roto irreparablemente, nos ha marcado de tal manera que ya no seremos los mismos, que hemos perdido algo esencial e irrecuperable. Y sí, es cierto, no seremos los mismos. Esa es una verdad ineludible. Pero esa no es necesariamente una noticia negativa. De hecho, ahí, en esa transformación ineludible, reside la verdadera magia, el poder asombroso de la resiliencia, esa capacidad inherente al ser humano de sobreponerse a la adversidad. Pensemos por un momento en ese concepto que a menudo escuchamos, salir más fuerte. ¿Qué significa realmente esta frase tan potente? No se trata en absoluto de volver a ser exactamente como éramos antes de que la tormenta arreciara, con la misma ingenuidad de quien nunca ha conocido el dolor, o con la misma falta de cicatrices que atestiguan batallas libradas. Se trata de un proceso mucho más profundo y enriquecedor. Se trata de haber procesado la experiencia traumática, de haber transitado por el camino del duelo y de la reflexión. Se trata de haber aprendido de ella, de haber extraído las lecciones valiosas que se esconden entre las ruinas. Se trata de haber integrado esas lecciones en nuestro ser, permitiendo que moldeen nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y sobre todo se trata de haber desarrollado una armadura interna, no una coraza impenetrable que nos cierre al mundo, sino una fortaleza que nos protege de futuros embates, pero que al mismo tiempo nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, más sabios en nuestras decisiones y más firmes en nuestro propósito. Es como un árbol antiguo y robusto que al ser azotado por vientos fuertes y huracanados, no se quiebra ni se rinde, sino que en lugar de eso,
hunde sus raíces aún más profundamente en la tierra, buscando un anclaje más firme. Su tronco flexible pero resistente se fortalece con cada embate y sus ramas se adaptan a las nuevas condiciones, buscando la luz del sol con renovada tenacidad. Nosotros, queridos amigos, somos esos árboles. La clave para salir fortalecidos de una adversidad, esa chispa que enciende la antorcha de la resiliencia, no reside en evitar el dolor. El dolor, seamos honestos, en muchísimas ocasiones, es inevitable. Es parte intrínseca de la experiencia humana, una señal de que estamos vivos, de que nos importan las cosas, de que estamos conectados. La verdadera clave, la que marca la diferencia entre ser víctima de las circunstancias y ser arquitecto de nuestro propio destino, está en cómo respondemos a ese dolor. Cuando atravesamos un momento difícil, nuestra mente, impulsada por un instinto de supervivencia muy primitivo, tiende a enfocarse de manera casi obsesiva en lo negativo, en lo que hemos perdido, en lo que ha salido mal, en las injusticias percibidas. Es como si un foco potente se encendiera sobre todo aquello que nos causa daño, magnificando cada herida, cada grieta. Y es normal, es una reacción esperable, nuestro cerebro intenta comprender qué ha sucedido y cómo protegernos de que se repita en el futuro. Pero el peligro, la trampa, reside en quedarnos atrapados en ese foco, en permitir que la negatividad consuma toda nuestra energía y nuestra atención. Si nos quedamos ahí, corremos el riesgo inminente de no ver las pequeñas luces, las chispas de esperanza, las oportunidades de crecimiento que, como tesoros escondidos, se ocultan incluso en las situaciones más oscuras y desoladoras. Imaginen por un momento a alguien que ha sufrido una grave enfermedad. Al principio, el panorama es desalentador. El miedo, un miedo paralizante, el dolor físico insoportable y la incertidumbre sobre el futuro son abrumadores, como una densa niebla que lo envuelve todo. La vida, en esos momentos, se reduce a la fría cama del hospital, a las interminables pruebas médicas, a las citas con especialistas que parecen no ofrecer soluciones definitivas, a la constante batalla contra el malestar. Pero con el paso del tiempo, y si esa persona logra, con valentía y perseverancia, superar la enfermedad, es muy probable que su perspectiva sobre la vida cambie radicalmente. De repente comienza a valorar las cosas más pequeñas, esas que antes pasaba por alto sin darse cuenta de su inmenso valor, la calidez de un amanecer que tiñe el cielo de colores vibrantes, una conversación sincera y reconfortante con un ser querido, el simple y milagroso acto de poder caminar sin sentir dolor, el sabor de un alimento que antes daba por sentado. Puede desarrollar una empatía profunda y conmovedora hacia quienes están pasando por experiencias similares, comprendiendo su dolor desde dentro. Y en muchos casos, puede encontrar un propósito vital en ayudar a otros, en compartir su experiencia y ofrecer consuelo y esperanza. Esa persona, queridos amigos, no sale de la enfermedad como estaba antes. Sale con una apreciación por la vida que antes le era ajena, con una fuerza interior que descubrió en el crisol de la enfermedad, y quizás, con una misión renovada, un llamado a vivir con mayor intensidad y significado. Ha salido más fuerte sin duda alguna. Otro ejemplo igualmente poderoso podría ser el de un emprendedor que, con toda la ilusión y el esfuerzo del mundo, fracasa estrepitosamente en su primer gran proyecto empresarial. Las pérdidas económicas pueden ser devastadoras, no solo en términos financieros, sino también en el impacto sobre su reputación y, lo que es más doloroso, en la confianza en sí mismo, que puede tambalearse hasta los cimientos. Es muy fácil caer en la autocompasión, en el lamento constante y abandonar el sueño de emprender por completo, cerrando esa puerta para siempre. Pero si ese emprendedor, en lugar de sucumbir a la derrota, decide no dejarse vencer por las circunstancias, sino analizar con frialdad y honestidad que salió mal, aprender de sus errores sin culpas excesivas, y utilizar esas valiosas lecciones para lanzar un nuevo proyecto con una estrategia mejorada, una visión más clara y una mentalidad inquebrantablemente sólida, entonces ese fracaso, que en su momento pareció un final, se convierte en un trampolín, en el peldaño inicial de un ascenso mucho mayor. Ese emprendedor sale de esa experiencia con un conocimiento práctico invaluable, forjado en el campo de batalla, una mayor resiliencia ante la incertidumbre inherente al mundo empresarial, y una determinación férrea que solo se forja en la adversidad, como el acero que se endurece al fuego. Ahora bien, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo logramos ese cambio interno, esa alquimia que transforma el plomo del dolor en el oro de la fortaleza? No existe una fórmula mágica universal, una receta secreta que sirva para todos. Sin embargo, sí hay pilares fundamentales, verdaderos cimientos sobre los cuales podemos construir nuestra resiliencia. El primero, sin duda alguna,
y uno de los más importantes es la autoaceptación. Aceptar que lo que ha sucedido, ha sucedido. Luchar contra la realidad, negarla o resistirse a ella, solo nos agota, nos roba energía vital y nos impide avanzar. Aceptar no significa resignarse, no significa claudicar. Significa reconocer la situación tal cual es, sin filtros ni idealizaciones, para poder, desde esa honestidad radical, empezar a trabajar, a reconstruir, a sanar. El segundo pilar, y este es crucial para el crecimiento, es la búsqueda de significado. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es natural preguntarnos el clásico y a menudo angustiante ¿por qué a mí? Si no encontramos una respuesta satisfactoria, que rara vez llega, podemos caer fácilmente en el pozo del victimismo, sintiéndonos impotentes y justificados en nuestro sufrimiento. Pero si logramos con un esfuerzo consciente cambiar la pregunta a algo más constructivo, como ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puede esta experiencia moldearme para ser una mejor persona, para ser más fuerte? Entonces abrimos de par en par la puerta a la transformación. Los filósofos existencialistas, como el gran Viktor Frankl, cuyo testimonio desgarrador y a la vez profundamente inspirador de su experiencia en los campos de concentración nazi es una lección para la humanidad, nos enseñaron que, incluso en las circunstancias más inhumanas y desprovistas de esperanza, el ser humano conserva la capacidad innata de encontrar un propósito, de aferrarse a un sentido de vida, y sobre todo, de elegir su propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Frankl, con una sabiduría nacida del sufrimiento extremo, decía que la última de las libertades humanas, esa que nadie nos puede arrebatar, es la de elegir nuestra propia actitud. Esa, queridos amigos, es una lección poderosa y liberadora. El tercer pilar, y este es vital para no caer en el aislamiento y la desesperanza, es la conexión social. En los momentos difíciles, cuando el mundo parece darnos la espalda, tendemos a aislarnos, a refugiarnos en nuestra propia soledad, sintiendo que nadie nos entiende, que nadie puede comprender la magnitud de nuestro dolor. Pero el apoyo de amigos sinceros, de familiares que nos quieren incondicionalmente, o de grupos de apoyo conformados por personas que han vivido experiencias similares, puede ser un auténtico salvavidas, un ancla en medio de la tempestad. Compartir nuestras experiencias, permitirnos ser vulnerables, mostrar nuestras heridas sin miedo al juicio, y recibir la compasión, la empatía y la perspectiva de otros, nos ayuda enormemente a procesar nuestras emociones, a darles una salida saludable, y a recordar, lo más importante, que no estamos solos en nuestro sufrimiento. La comunidad, el sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, es un bálsamo insustituible para el alma. El cuarto pilar, y este es el que nos saca de la reflexión pasiva para llevarnos a la acción transformadora, es la acción y la adaptación. Una vez que hemos reflexionado sobre nuestra situación, hemos buscado significado y nos hemos rodeado de apoyo, es crucial dar pasos, por pequeños que sean, para reconstruir nuestra vida, para avanzar. Esto puede implicar buscar ayuda profesional para sanar heridas emocionales profundas, redefinir nuestros objetivos vitales ante la nueva realidad, o simplemente empezar a cuidar de nosotros mismos de una manera más consciente y amorosa, priorizando nuestro bienestar físico y mental. La adaptación es absolutamente fundamental. Lo que funcionaba antes, lo que nos servía en nuestro estado anterior, quizás ya no sea adecuado, y debemos estar abiertos a nuevas formas de hacer las cosas, a abrazar el cambio y a flexibles ante él. Y por supuesto, como corolario de todo lo anterior, se encuentra la perspectiva. Es increíblemente difícil, casi imposible ver el lado positivo o incluso la lógica de las cosas cuando estamos completamente sumergidos en el problema, cuando el dolor nos ciega. Pero con el tiempo, con un esfuerzo consciente y deliberado, y con la ayuda de los pilares anteriores, podemos empezar a apreciar cómo la adversidad, por cruel que haya sido, nos ha hecho más resilientes, más empáticos, más sabios, más compasivos. Nos damos cuenta de que hemos desarrollado una fortaleza interna que antes desconocíamos por completo. Hemos aprendido a navegar por aguas turbulentas que antes nos parecían intransitables, y lo más importante, hemos aprendido, con la certeza que da la experiencia, que podemos hacerlo. Piensen en las personas que admiran por su fortaleza inquebrantable, por su carácter admirable, por su entereza ante la vida. Muy probablemente, si se detienen a pensar, muchas de ellas han enfrentado adversidades significativas, momentos de gran dolor y desafío en sus vidas. No es la ausencia de problemas lo que las define, sino la forma heroica en que han respondido a ellos. Han transformado el dolor en sabiduría, el fracaso en aprendizaje valioso, la pérdida en una apreciación más profunda por lo que sí tienen.
Han elegido, en medio de la más profunda oscuridad, la valiente y decidida tarea de buscar la luz, de crearla incluso cuando parecía inexistente. Es importante recordar, y esto es fundamental para no caer en la frustración, que este proceso de sanación y fortalecimiento no es lineal. No es una línea recta ascendente. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de duda profunda, de recaída temporal, de volver a sentir el peso de la tristeza. Pero la verdadera fuerza no reside en no caerse nunca, porque la caída es parte de la experiencia humana. La verdadera fuerza reside en la voluntad inquebrantable, en la decisión profunda, de levantarse una y otra vez, cada vez que nos caemos. Cada vez que nos levantamos aprendiendo de la caída, nos volvemos un poco más fuertes, un poco más sabios, un poco más preparados para el siguiente desafío. La verdad es que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentaremos a desafíos que pondrán a prueba nuestra fortaleza hasta sus límites. No podemos evitarlo, es una constante de la existencia. Pero lo que sí podemos controlar, lo que sí está en nuestras manos, es nuestra respuesta ante esas circunstancias. Podemos elegir ver estas experiencias como obstáculos insuperables que nos paralizan, o podemos elegir verlas como oportunidades disfrazadas, como el crisol donde se forja nuestro verdadero carácter, donde se revela nuestra esencia más profunda y resiliente. Así que la próxima vez que se encuentren en medio de una tormenta, cuando sientan que las olas los arrastran, recuerden esto con toda la convicción de su ser: no están rotos. Están en proceso de ser forjados, de ser moldeados por la vida. Están aprendiendo, están creciendo, están desarrollando esa fuerza interior inagotable que les permitirá no solo sobrevivir a las dificultades, sino prosperar a pesar de ellas. Y saldrán de esto, queridos amigos, saldrán no solo ilesos, sino transformados, más fuertes que nunca, con una perspectiva enriquecida que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos, y una apreciación más profunda por la vida misma y por su propia e inmensa capacidad para superar cualquier cosa que se les ponga por delante. Para ir cerrando esta charla que ha sido tan significativa para mí y espero que lo haya sido también para ustedes, quiero reiterar una vez más que la vida, en su imprevisibilidad, nos presenta momentos difíciles, momentos que nos desafían y nos ponen contra las cuerdas. Pero es precisamente en esos momentos donde descubrimos la increíble e insospechada capacidad que tenemos como seres humanos para adaptarnos, para aprender de la adversidad, para sanar, y sí, para salir, de forma rotunda y esperanzadora, más fuertes. La autoaceptación, la búsqueda incansable de significado, la conexión profunda con nuestros seres queridos, la acción decidida y la capacidad de adaptación, y una perspectiva renovada y optimista, son las herramientas más poderosas que tenemos en nuestro arsenal para navegar estas aguas turbulentas. Recuerden siempre que no están solos en este viaje vital, que somos una comunidad de almas que comparten experiencias y desafíos, y que cada experiencia, por dolorosa que pueda ser en el momento, tiene el potencial latente de transformarnos para mejor. Espero de corazón que esta conversación les haya resonado profundamente, que les haya tocado alguna fibra sensible y, sobre todo, que les haya brindado alguna idea, alguna chispa de fortaleza, alguna herramienta útil para transitar sus propios caminos, especialmente cuando estos se vuelven empinados y desafiantes. Me encantaría enormemente saber su opinión al respecto, conocer sus reflexiones. ¿Han pasado por experiencias que los han hecho más fuertes? ¿Qué lecciones valiosas han aprendido de las adversidades? Por favor, compartan sus pensamientos más íntimos y sus experiencias personales en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, me nutre su sabiduría y sus vivencias, y aprendo enormemente de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo valioso, si sienten que ha sido de utilidad para ustedes o para alguien que conozcan, les invito encarecidamente a que le den un gran me gusta, a que lo compartan generosamente con aquellas personas a las que creen que les podría ser útil o inspirador, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad en crecimiento, denle clic a ese botón de suscribirse. Así seremos cada vez más en esta familia que se apoya y se inspira mutuamente. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su valioso tiempo y su atención. Nos vemos con la misma alegría y entusiasmo en el próximo vídeo. Cuídense vivan plenamente y recuerden siempre su increíble fortaleza interior.